Buen día, nosotros somos el equipo 4, por el cual está conformado por Plasencia Cerratos Belén, Guadalupe, Elizalde Alvarado Marco Antonio, Iribe Orozco Fernández Iboney y Ángel Abraham Bejinas García. A nosotros nos tocó exponer leyes de Newton y su relación con la dinámica y la cinética de una partícula. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las leyes de Newton constituyen los tres principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica. Fueron formuladas por primera vez por Newton basándose en los estudios de Galileo y Descartes. En 1684 publicó la primera gran obra de la física, Principios matemáticos de filosofía natural. En la primera de las tres partes en la que se divide la obra, expone en tres leyes las relaciones existentes entre las fuerzas y sus efectos dinámicos, las leyes de la dinámica. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar de lo que es la primera ley de Newton, mejor conocida como el principio de inercia. La primera ley de Newton también es conocida como el principio de inercia y esta establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica una fuerza sobre él. Principalmente nos dice que para modificar el estado de movimiento de un cuerpo es necesario actuar sobre él, es decir, que se mantendrá en reposo si así se encontraba o en movimiento recto uniforme si se encontraba en movimiento. Tenemos un concepto que viene desde el tiempo de Aristóteles, donde era muy común pensar que para mantener el movimiento en un cuerpo debe de actuar sobre él una fuerza de forma continua. Por ejemplo, en un balón de fútbol, que tras ser golpeado y recorrer unos metros, acaba por detenerse. Esta idea es un poco errónea porque se creía que el balón se detenía por sí solo, cuando realmente hay otra fuerza que hace que se detenga. Tenemos como ejemplo el juego de hockey. Tenemos el juego de hockey sobre hielo y el juego de hockey sobre hierba. Las principales diferencias entre el hockey sobre hielo y sobre hierba está en la respuesta que tiene la bola o el disco. La distancia que recorre el disco cuando es impulsado será en general mucho mayor que las recorridas por la bola. Esto principalmente radica en, como obviamente se puede deducir, la diferencia del terreno en juego y la superficie del disco de la bola. En este caso, el hockey de hielo pues se juega sobre una superficie plana y resbalosa, y lo que es el hockey de hierba se juega sobre una superficie pues un poco más áspera, donde obviamente hay muchos obstáculos para lo que sería la bola. En realidad, lo que hace que los cuerpos acaben por detenerse es la presencia de una fuerza contraria al movimiento que se llama fuerza de rozamiento, que es lo mismo que sucede con el balón. El balón no se detiene por sí solo, sino que simplemente lo que está sucediendo es que al chocar con el piso se genera una fuerza de rozamiento y es lo que hace que el balón vaya perdiendo fuerza y al final pues se detenga. Tenemos aquí otro ejemplo que nos dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio o en reposo cuando las fuerzas que actúan sobre él es nula, es decir, que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. El cuerpo se encontrará en un estado de reposo total o en un estado de equilibrio. Consideramos aquí el caso de dos partículas que debido a su interacción mutua describen un movimiento en el que sus velocidades respectivas varían. Con el conjunto de las dos partículas está aislado su movimiento lineal, en total se conserva. Tenemos ahí lo que es movimiento 1 con respecto al vector 2. Y bueno, la expresión se conoce como el principio de conservación lineal, de momento lineal.
Esto se hará mucho más evidente en lo que es la segunda ley de Newton. Como lo decía, esto significa el movimiento lineal del conjunto de dos partículas se conserva, pero el de cada una de ellas por separado no permanece constante, lo que aumenta el movimiento lineal de una de ellas al ser igual a lo que disminuye el movimiento lineal de otra. Por ejemplo, el típico ejemplo que nos muestra el disparar un arma, donde una de las partículas es expulsada hacia adelante y lo que hace la fuerza es retraer lo que es el arma. Esto es más conocido en la tercera ley de Newton, que es por acción y reacción. Tenemos el sistema de referencias lineales y no inerciales. Perdón, sistema de referencia inerciales y no inerciales. Disculpen. Como les comentaba, tenemos dos sistemas de referencia inerciales y no inerciales. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver a continuación. Aquí la pregunta que resona es, ¿se cumple la ley de Newton para todos los sistemas de referencia? Y es lo que vamos a ver ahorita. En este caso vamos a analizar tres situaciones para ver si se cumple la primera ley de Newton. En esta primera situación tenemos a un observador y a un objeto. Es evidente que el observador está en reposo y percibe otro objeto que también está en reposo. Por lo tanto, su movimiento lineal permanece constante. El primer observador puede afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza. En este caso, sí se cumple la ley de Newton. En la segunda situación, el observador se aleja un poco del cuerpo a una velocidad constante, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. Dado que no es capaz de percibir su propio movimiento y a falta de cualquier otro elemento que le sirva de referencia, percibirá que es el cuerpo el que se aleja de él a velocidad constante. En cualquier caso, también él podrá afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, al no variarse la velocidad a la que se aleja el cuerpo. También podemos decir que en esta condición se cumple la primera ley de Newton. En el tercer caso, los observadores, pues es el más especial. Se aleja del cuerpo cada vez más rápido, es decir, mediante un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que le hará percibir que el cuerpo posee una aceleración, es decir, que varía su velocidad y por tanto su momento lineal. Para que se siga cumpliendo la ley de Newton, el observador tendrá que decir que hay una fuerza actuando sobre el cuerpo. En este caso estamos hablando de que el cuerpo es el objeto que está frente a él. En este caso, para que se siga cumpliendo la primera ley, el tercer observador debe introducir una fuerza ficticia, ya que no responde a ninguna interacción. Se conoce como fuerza de inercia. Decimos, en este caso, que entonces un sistema referencial de inercia es cuando se cumple el principio de inercia y en consecuencia las leyes físicas también. Los sistemas de referencia en reposo o con velocidad constante son inerciales. Decimos que un sistema de referencia es no inercial cuando no se cumplen de igual manera las condiciones físicas. Y en este caso, los sistemas de referencia con aceleración de cualquier tipo no son inerciales, lo que nos estaría dejando que el tercer ejemplo no se cumple la ley de Newton. De aquí prácticamente se deduce que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento si se recibe más bien, que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento y esta oposición recibe el nombre de inercia. Esto quiere decir que cuando un cuerpo se opone a lo que es la fuerza que se le está ejerciendo, se le dice como momento de inercia. Y como conclusión, tenemos que ni siquiera el propio Isaac Newton decía que no existía en realidad ningún cuerpo en reposo total. Efectivamente, es imposible encontrar la realidad de sistemas de referencia inerciales, ya que siempre hay
un tipo de fuerza actuando sobre los cuerpos. En este caso, incluso aunque una persona estuviera estática parada en algún lugar, hay una fuerza que se le está ejerciendo, que pues en este caso sería la fuerza de gravedad, ya que es lo que lo mantiene quieto y estático en un solo lugar, sin que pues haya una variación en su fuerza. Y pues sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero. ¿Qué tal, profe? Buen día. En esta ocasión le vendré presentando lo que viene siendo la segunda ley de Newton. De lo que hemos comentado anteriormente, ya sabemos que las acciones del entorno modifican el estado de nuestro objeto de estudio. Tendremos que modelizar a cada una de las acciones del entorno y eso justamente lo que plantea la segunda ley de Newton. Bueno, para esta segunda ley de Newton hice lo que es una presentación. Y en esta ocasión, pues como le comenté, voy a presentar la segunda ley de Newton, su relación con la dinámica y la cinética de una partícula. Como podemos observar, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. De la segunda ley de Newton podemos obtener que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Parte de la segunda ley de Newton es lo que nos deduce. Anteriormente, en estática, se llevaban problemas donde las fuerzas resultantes estaban igual a cero, pero aquí los cuerpos van a permanecer en movimiento. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a cero, sino que la vamos a igualar a la masa por la aceleración, como aquí lo puse. Obviamente aquí la fuerza, pues estamos hablando de una, pero interactúan varias fuerzas, por lo que la sumatoria de fuerzas es igual a masas por aceleración. Y esto lo podemos hacer igual como sumatorias en X y sumatorias en Y. Y aquí vamos a ver las sumatorias de fuerzas que arraigan sobre este cuerpo. Esta va a ser la fuerza que lo empuja hacia el movimiento. Esta sería la fuerza de fricción. Aquí tenemos lo que viene siendo el peso de la masa, que se representa como W, que es igual a masa por gravedad. Y fricción. Y obtenido el peso de aquí, vamos a obtener lo que viene siendo, vamos a obtener una fuerza de sentido contrario que se va a llamar normal. Y aquí la vamos a representar por la letra N. Esta fuerza normal va a estar muy relacionada a lo que es la fricción, porque dependiendo de qué tan fuerte sea esa fuerza con la que el objeto está empujando a la Tierra, debido a su peso, la fuerza de fricción va a cambiar, va a estar cambiando. Y bueno, vamos a obtener que cada superficie va a tener un coeficiente de fricción precisamente con el que se va a determinar esa fuerza de fricción. Bueno, primero vamos a ver que la fuerza de fricción, como aquí lo vemos, va a ser igual a μk, que es nuestro coeficiente de fricción cinética, por n. Yo multiplicando nuestra fuerza de fricción, por decir, por la normal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Siboney Orozco y yo les estaré hablando sobre la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. En esta ley nos dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, B reacciona ejerciendo otra fuerza sobre A, de igual módulo y dirección, aunque en sentido contrario. Para darle un mejor contexto a esta ley, en la imagen podemos ver que el cuerpo A, en este caso, es el pie del futbolista, que ejerce la primera fuerza
y está recibiendo el nombre de fuerza de acción. Y el cuerpo B, en este caso el balón, ejerce la segunda fuerza, que es la reacción. Dinámica de un sistema de partículas. Sobre cada partícula actúan las fuerzas exteriores al sistema y las fuerzas de interacción mutua entre las partículas del sistema. Supongamos un sistema formado por dos partículas, 1 y 2. Sobre la partícula 1 actúa la fuerza exterior F1, que es la exterior. Y la fuerza que ejerce la partícula 2 es la F2, 12, que es cuando la partícula 1 golpea la partícula 2. Y la partícula 2 actúa con la fuerza exterior F2, que es hacia afuera, y la fuerza que ejerce hacia la partícula 1 es la F21. Para otro ejemplo más simple, si el sistema de partículas fuese el formado por la Tierra y la Luna, las fuerzas exteriores serían las que ejerce el Sol y los restos de los planetas sobre la Tierra. Y sobre la Luna, las fuerzas interiores serían la atracción mutua entre estos cuerpos celestes. Para cada una de las partículas se cumple que la razón de la variación del momento lineal con el tiempo es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula considerada, es decir, el momento de cada partícula viene determinada por la fuerza interior y la fuerza exterior que actúan sobre dicha partícula. Y para obtener el momento lineal total del sistema y la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema de partículas, es necesario seguir las siguientes fórmulas. Derivada de P1 respecto a derivada de P2 es igual a la fuerza F1 más F12, y derivada de P1 respecto a dt es igual a la fuerza de F2 más F21. Sumando miembro a miembro y teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, que es F12 igual a menos F21, tenemos que la derivada por P1 más P2 por respecto a dt es igual a la fuerza de F1 más F2, donde P es el momento lineal para el sistema y F es la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema de partículas. El momento del sistema de partículas viene determinado solamente por las fuerzas exteriores. Como conclusión, podemos darnos cuenta que la tercera ley de Newton forma parte de nuestra vida diaria. Está desde nuestro sistema solar, cuando realizamos algún deporte o hasta caminando, estamos ejerciendo la tercera ley. Pero también hay que entender que la dinámica del sistema de partículas nos ayuda a ser capaces de darnos cuenta de cómo funcionan y cómo podemos medir las fuerzas que estamos realizando.